El largo y profundo libro de la historia de los juegos de video tiene leyendas maravillosas sobre logros tecnológicos, logros empresariales y un sinfín de cosas maravillosas que se lograron en un nuevo emprendimiento. Pero como todas las cosas que han estado el suficiente tiempo entre nosotros, y es innegable en el alma humana, también hay leyendas oscuras. Leyendas que no son sino un testimonio fiel de que el hombre no solo incursiona en nuevos terrenos, en este caso tecnológicos, por mera curiosidad. También se le ocurren maneras de hacer daño de formas poco convencionales. Mr. Mix, por su traducción, El Señor Mezcla, fue un juego de video de principios de los años 90, bastante oscuro como muchos que salieron en aquel entonces, referenciado quizá en pocas revistas españolas de aquellos tiempos. El concepto era simple, y no solamente simple, quizá fue pionero de un montón de videojuegos que salieron después. Se trataba de un cocinero de aspecto gordo, pálido, bien pixelado, que iba poniendo ingredientes sobre un bol amplio de cocina. Y en una pequeña caja en el lado inferior de la pantalla tú tenías que escribir el nombre del ingrediente, presionar Enter y ganabas puntos. A muchos este concepto, este tipo de juego no se les hace extraño. Era un juego de palabras y tenías que ser lo suficientemente rápida o rápido, tipeando, conforme el señor Mix iba introduciendo los ingredientes dentro del bol: tomates, manteca, lechuga, carne, pollo, harina, lo que fuera. El problema es que, como muchos juegos de aquel entonces, tenía carencias en su programación. Se volvía difícil muy rápidamente. Tenías que ser capaz de tipear por lo menos 10 palabras en un minuto en el primer nivel. Pero ya en el tercer nivel debías tipear 80 palabras por minuto. Y en el quinto nivel, de manera absurda, debías tipear por lo menos 500, haciendo que el juego se volviera sin más imposible, simple y llanamente. Era obvio que nadie podía pasar más allá del nivel 5. Pero lo extraño de este juego no es lo que les he contado hasta ahora. Eran los sonidos de fondo, la música. El primer nivel estaba orquestado por una serie de gruñidos extraños, gorgoteos de mal gusto, que incluso, se reporta, podían llegar a dañar los parlantes que se fabricaban en aquel entonces, pues no estaban diseñados para soportar tantos decibeles. Algunas personas teorizaban que el juego, de un modo bastante torpe, intentaba emular gruñidos de estómago, de cuando tenemos hambre, que iba con la temática del producto. Uno básicamente, para poder jugar en paz, tenía que bajar el volumen completo. El segundo nivel también estaba compuesto por gruñidos, pero si se quiere, a decibeles todavía mayores. Ya para el tercer nivel el ruido era tan alto que se hacía insoportable. Era sonido blanco, un equivalente completamente pixelado. Pero quienes tenían paciencia y se tomaban la molestia de analizarlo, así sea con un volumen muy bajo,
ese sonido blanco insoportable, como el de un canal sin señal en la televisión, llegaron a concluir que lo que se oía de fondo, muy de fondo, entre todo ese ruido insoportable, que variaba de decibeles, eran gritos. El juego pasó a la larga lista de leyendas urbanas y desapareció en una época en la que todavía no había internet. Acuérdense, eran principios de los años 90. Nada que hacerle. Pero resulta que el juego fue retomado poco después. Y ahora las cosas eran distintas. Porque si bien Mr. Mix fue un juego para Amiga, esas PCs viejísimas, resulta que ahora uno podía analizar mejor el archivo del juego. Y eso hizo un grupo de personas que abrieron el archivo y empezaron a ver lo que les interesaba, más allá de los sonidos, era ver qué había más allá del nivel 5 que nadie podía pasar. Se dieron cuenta de que faltaba un solo nivel, el 6, y uno terminaba el juego después de eso. Pero cuando intentaban colocarlo, se disparaba un archivo que empezaba a llenar la computadora de porquería, de archivos que solamente eran pesos muertos para llenar el disco duro. Los programadores se sorprendieron porque vieron que la carpeta empezaba a llenarse sistemáticamente. Para la época en que fue programado el juego, eso hubiera hecho inútil a cualquier computadora, porque tenían poco peso, pero estamos hablando de algo mucho más actual. No es fácil llenar un disco duro de más de 500 gigas. Así que el sistema de seguridad colocado en el juego de Mr. Mix fue realmente inútil. Lograron deshacerse de ese bit, de ese archivo que disparaba ese código de seguridad absurdo, y lograron meterse en la carpeta del nivel 6. Nadie sabe por qué, nadie entiende cómo en esta historia real. Pero la carpeta estaba llena de fotos horribles, en blanco y negro, pixeladas, de muy mala calidad, de poco peso. Fotos de mutilaciones, de asesinatos, de amputaciones, de escenas asquerosas, que pocos años después de todos modos se podía encontrar en un sitio como Rotten.com o Gore Gallery. Pero lo perturbador de todo esto era que en los archivos de sonido encontraron cosas interesantes cuando los ponían en un programa de edición. Resulta ser que era cierto. Bajo la capa velada del sonido blanco se escuchaban gritos de animales que el programador del juego habrá grabado en un matadero. Nunca se entendió por qué la persona que programó este producto hizo semejante cosa. Nunca se podrá entender por qué algo tan absurdo, o cuál era el mensaje que él quería dar a conocer de todas maneras. Pero cuando decidieron buscarlo, se habían dado cuenta de que el hombre se había suicidado hacía ya muchos años. Mr. Mix es un juego que existe,
y que es la obra póstuma de una mente perturbada.